Renací al día en que doné un riñón a una persona adinerada. Mi hermana me sacó de la mesa de operaciones gritando: «Hermana, no puedes donar, donaré yo». Me di cuenta de que mi hermana también había renacido. En mi vida anterior, me casé con el hombre rico que sobrevivió gracias a mi riñón y me convertí en una adinerada socialité. Mi hermana, viviendo una vida miserable, me empujó de un edificio alto por celos y resentimiento. Esta vez mi hermana consiguió lo que quería y, recostada en la mesa de operaciones, reía con arrogancia: «Hermana, esta vez me toca a mí casarme con Daniel James y convertirme en la joven amante de una familia adinerada». Me burlé de ella. No sabía que mi mayor arrepentimiento en mi vida anterior había sido casarme con Daniel James. Era un pervertido con trastornos psicológicos. No te muevas, ¿acaso no aceptaste intercambiar un riñón por 1 millón? Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Cuando desperté, estaba recostada en la mesa de operaciones. La fría voz del médico privado resonó sobre mi cabeza. Rápidamente comprendí que había renacido. El día en que mi familia me obligó a donar un riñón, me acababan de inyectar anestesia y apenas tenía fuerzas para resistirme. Las frías cuchillas cortaban lentamente mi piel, y justo cuando me desesperaba, mi hermana irrumpió en la habitación. Me sacó de la mesa de operaciones y se tumbó en ella. «Yo puedo donar si mi hermana no puede», dijo. Me quedé atónita. ¿En qué se diferenciaba esto de mi vida anterior? El sueño de mi hermana era casarse con un hombre rico. En mi vida anterior quería tener suficiente dinero para estudiar en el extranjero con su novio adinerado, para que no se viera tentado por otras mujeres. Montó un espectáculo con sus padres, obligándome a donar mi riñón a Daniel James a cambio de una recompensa millonaria. Más tarde me casé con Daniel James y me convertí en una rica socialité. Sin embargo, el rico heredero de segunda generación no se casó con mi hermana, en cambio, la mantuvo como amante. En el bullicioso banquete como rica socialité, yo era el centro de atención, mientras que a mi hermana la manoseaban y, derrotada por la esposa de un rico heredero de segunda generación, ¿de verdad te crees una rica socialité ahora? ¿Cómo te atreves a asistir a semejante banquete? Solo estábamos siendo amables contigo. Lárgate de aquí ahora mismo. Si te vuelvo a ver en un lugar como este, te voy a dar una paliza. Entre la multitud, mi hermana me miró con envidia y resentimiento. Al terminar el banquete, mi hermana, despeinada, vino a buscarme y me dijo con profundo resentimiento: «Jessica Smith, soy más guapa y tengo mejor labia que tú. Claramente estoy más capacitada para ser la esposa de un rico. Solo tuve mala suerte. Pensé que Daniel James, ese hombre tan efímero, no viviría mucho, así que no me cayó bien». Volvió a mirar mi vientre plano. «También soy mejor madre que tú». Si no fuera por, como si recordara algo desagradable, apretó los dientes y dijo, en resumen: «Tú, gallina estéril, no eres digna de ser la joven amante de la familia James». Cegada quizás por el resentimiento, me empujó desde lo alto del edificio. Instintivamente la agarré de la ropa y en la muerte me la llevé conmigo. En el quirófano mis padres entraron poco después. Me aconsejaron: «Jenny Smith, no seas obstinada. Donar un riñón es malo para tu salud. Deja que tu hermana done en tu lugar». Esbocé una sonrisa amarga. Estos son mis padres, ambas hijas, y sin embargo, no soportan ver a Jenny Smith sufrir el menor daño, mientras que no muestran ninguna preocupación por mi vida ni por mi muerte. Mi madre incluso llegó a mentirme fingiendo estar enferma, para que vendiera mi riñón y pagara su tratamiento. Jenny Smith no estuvo de acuerdo. «Está bien, lo he comprobado. La gente tiene 2 riñones y perder uno no tiene mucho impacto en el cuerpo, simplemente no puedes hacer trabajos pesados. Tu hija nació para disfrutar de una vida de comodidad. Así que no tendré que hacer trabajos pesados, pero…». Jenny Smith los interrumpió con impaciencia: «Mamá y papá, sin peros. La familia de James es rica. Si usan mi riñón, me deberán un favor. En el futuro, si nuestra familia necesita ayuda con algo, con solo pedírselo, seguro que nos ayudarán». Me miró. «Jessica Smith no es tan concienzuda como yo». «Mamá, ¿lo has olvidado? En aquel entonces dijiste que estabas muy enferma y necesitabas dinero para la quimioterapia. Solo tenía que donar un riñón para ganar 1 millón, y no paraba de poner excusas.
Si algún día tiene éxito, ¿de verdad crees que seguirá preocupándose por ti? Dije con desdén. ¿De verdad no entienden por qué me niego? Desde pequeña, mis padres siempre han favorecido a Jenny Smith, mientras que a mí me pegaban o me regañaban. En mi opinión, como Jenny Smith ha gozado de amor maternal, si mi madre necesita dinero vendiendo un riñón, no debería ser mi turno de donar. Obviamente. No lo veía así. Invitaron a periodistas para exponerme, colgaron pancartas en mi escuela, acusándome de ser una desagradecida a la que no le importaba la vida de mi madre, lo que provocó que todos me condenaran y me obligaran a donar este riñón. Mis padres siempre escuchaban a mi hermana, Jenny Smith. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Jenny Smith asintió y así, Jenny Smith consiguió lo que quería y se tumbó en la mesa de operaciones. Antes de irme se rió con arrogancia, lo suficientemente alto para que la oyera. Hermana, esta vez me toca a mí casarme con Daniel James y convertirme en la joven amante de una familia rica. Al oír esas palabras, ¿qué más podía no entender? No solo yo había renacido, Jenny Smith también. Jenny Smith no sabía que ser la joven amante de la familia James no era un papel fácil. Daniel James solo se casó conmigo porque me veía como un banco de órganos ambulante. Años de enfermedad también habían afectado su salud mental. Para los demás parecía un caballero amable y refinado, pero en realidad era un pervertido que envidiaba mi buena salud y me atormentaba de todas las maneras posibles. Observé cómo la puerta del quirófano se cerraba lentamente y sonreí. Y ahora, es tu turno, querida hermana. Regresé a la escuela y me concentré por completo en mis estudios, intentando compensar el arrepentimiento de mi vida pasada. Cuando no pude entrar a una buena universidad debido a la donación de riñón y a la posterior infección de la herida que interrumpió mis exámenes finales. Mi vida escolar era ajetreada y plena. Jenny Smith, en cambio, no lo tuvo tan fácil. Siguió el mismo camino que yo en mi vida anterior, atormentada por una infección de la herida que le causaba un dolor insoportable y fiebres altas recurrentes. Mis padres estaban tan preocupados que incluso pidieron días libres en el trabajo, solicitando específicamente una larga licencia para cuidarla. Cuando yo tuve una infección de la herida en mi vida anterior, no recibí un buen tratamiento. Mis padres tomaron el millón de la familia James y me abandonaron en el hospital sin pensarlo 2 veces. Los médicos les dijeron que estaba gravemente enferma, pero nunca vinieron a verme, solo me regañaban por causarles problemas y me dejaban sola en el hospital. Más tarde fueron los padres de Daniel James quienes, al ver que aún les era útil, contrataron a una cuidadora para que me atendiera. A veces incluso dudo de si realmente soy hija biológica de mis padres. Durante la estancia de Jenny Smith en el hospital, mis padres me pidieron que les llevara ropa limpia, y así fue como los vi. Mis padres habían perdido mucho peso con ojeras, parecía que los días de cuidarlos les habían pasado factura. Jenny Smith, por otro lado, se veía enfermiza y había perdido la vitalidad que tenía antes. Perder un riñón te deja así, dicen que no afecta a la salud, pero en realidad, el cuerpo se debilita muchísimo. Antes me faltaba el aire solo con subir 5 pisos por las escaleras, e incluso cargar cosas un poco pesadas. Me agotaba, pero ahora puedo correr 3 vueltas a la pista sin sudar. Jessica Smith, debes estar muy feliz de... Mírame sufrir, dijo Jenny Smith con deleite. La vida siempre es amarga antes de volverse dulce. Déjame contarte, durante mi estancia en el hospital, le confesé mis sentimientos a Daniel James y él estuvo de acuerdo. Mis mejores días aún están por venir. Me sorprendió, no esperaba que se juntaran tan rápido, continuó Jenny Smith. Ahora debes arrepentirte, pero es demasiado tarde. No me arrepiento en absoluto. Ojalá esos 2 problemáticos se hubieran juntado antes para que no me molestaran más. Un mes antes del examen de ingreso a la universidad, Jenny Smith regresó a la escuela del brazo de Daniel James, con una mirada muy cariñosa. Daniel James incluso se cambió a nuestra clase solo por ella. Cuando Jenny Smith me vio, se aferró aún más fuerte al brazo de Daniel James, como si temiera que se lo arrebatara, su tono era a la vez cauteloso y disgustado. «¡Qué mala suerte!», le preguntó Daniel James. «Jenny Smith, ¿qué ocurre?». Jenny Smith me miró con una leve sonrisa en los labios. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Jenny Smith comenzó a quejarse a Daniel James. «Daniel James, no lo sabes, pero originalmente mi hermana iba a donarte un riñón.
Sin embargo, se arrepintió en el quirófano e intentó retractarse. Tomé una decisión rápida y la sustituí para donarte el mío. De lo contrario, seguirías en el hospital. Daniel James había tenido mala salud desde niño y había estado varias veces al borde de la muerte, sobreviviendo a duras penas. Sentía un profundo odio hacia cualquiera que perjudicara su salud y, de una patada, volcó mi pupitre. Su tono era violento. Hoy en día, ¿cómo puede cualquier don nadie venir a la escuela? Cuando el único hijo de la familia James se enfada, nadie se atreve a defenderme. Después de todo, su familia había donado varios edificios escolares a la escuela, e incluso el director solía hablarle con el mayor respeto. Un estudiante con gafas en particular parecía ansioso por provocar problemas. Si no recuerdo mal, la madre de Jessica Smith está gravemente enferma y aún espera el $1.000.000 de la venta de su riñón. Ahora que se ha fugado, el dinero que le salvaba la vida a su madre también se ha esfumado. ¡Qué desagradecida! ¿Acaso este compañero tan vulgar no puede simplemente irse de nuestra clase? En cuanto terminó de hablar, las miradas de los demás estudiantes se llenaron de desdén. El chico de las gafas me miró con ojos llenos de malicia. Puede que la peor persona que haya conocido en mi vida no haya sido él, pero la más repugnante fue sin duda este compañero llamado Kevin. Era bajo y bastante delgado, y algunos gamberros de la clase lo habían acosado varias veces. Una vez lo ayudé y él pensó que yo sentía algo por él. Me lo confesó en público, pero yo lo rechacé cortésmente y desde entonces me guardó rencor. Cuando me negué a vender un riñón por dinero, mi madre fingió estar enferma y armó un escándalo en la escuela. Fue Kevin quien tomó fotos y las publicó en el foro escolar y otras redes sociales, añadiendo detalles exagerados y difamatorios para desprestigiarme. Esto provocó que sufriera ciberacoso y que me señalaran en la escuela, lo que finalmente me obligó a donar un riñón. Más tarde me casé con Daniel James y viví la vida que él consideraba buena, pero aún así no me dejaba en paz. Kevin consiguió el número de teléfono de Daniel James y usó inteligencia artificial para crear fotos falsas, enviándoselas y acusándolo de infidelidad. Como respuesta, Daniel James me golpeó de nuevo. Después de ese incidente contraté a alguien para investigar y descubrí que quien me había incriminado era Kevin. La gente a su alrededor dice que es un hombre sencillo y honesto, no excepcional, pero sí confiable y buena persona. Tiene un trabajo estable y corriente y una prometida con la que planea casarse. En realidad, es un sinvergüenza que toma fotos a escondidas debajo de las faldas de mujeres en diversas situaciones y usa cuentas anónimas para difundir rumores sobre mujeres exitosas. Algunas de ellas incluso sufrieron depresión. Recopilé inmediatamente todas sus acciones y comentarios repugnantes en un documento y se lo envié a todos sus conocidos. Después supe que perdió su trabajo, su matrimonio fracasó e incluso se vio envuelto en una demanda, convirtiéndose en un verdadero enemigo público al que todos querían derrotar. Ahora, Kevin es joven, pero igual de repugnante. Usó su teléfono para tomar fotos a escondidas debajo de las faldas de muchas chicas de la clase, incluida Jenny Smith. En ese entonces, yo estaba ocupada con mis estudios y ya me había olvidado del asunto. Ahora que resurge, todas las cosas repugnantes que hizo han vuelto a mi mente, mientras Kevin echaba leña al fuego, intentando involucrar a Daniel. James quería darme una lección. Ya me había acercado sigilosamente a su escritorio y le había quitado el teléfono. La cara de Kevin cambió. Jessica Smith, no toques mi teléfono. Era demasiado tarde. ¿Por qué hay tantas fotos tuyas por debajo de la falda en tu álbum? Incluso hay una de mi hermana, exclamé. Kevin, mi hermana es la novia de Daniel James. ¿Cómo te atreves a tener intenciones con ella? En un instante Kevin palideció. Yo. Los compañeros lo miraron sorprendidos. Maldita sea, Kevin suele parecer tan honesto. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¡Qué asco! Deberían expulsarlo de la clase. Esto tiene que salir a la luz para que todos vean su repugnante cara. Al oír esto, Kevin empezó a sudar frío y gritó de miedo, por favor, te lo ruego, no lo hagas. Si se descubre, todos me maldecirán hasta la muerte y mi vida se acabará. Como ven, Kevin también entiende el poder aterrador de la opinión pública. Solo cuando le llega el momento siente el dolor, como la bala que una vez me disparó.
Al final aterrizó de cabeza tal como pensé y se topó con los puños rápidos y torrenciales de Daniel James. Daniel James es inherentemente arrogante, desprecia a todos y tiene un fuerte deseo de control. No ve a Jenny Smith como su igual, la ve como su posesión y no soporta que otros codicien lo que es suyo. Kevin le tomó fotos privadas a Jenny Smith en secreto, así que no es de extrañar que Daniel James lo esté golpeando. Kevin no se atrevió a defenderse y simplemente recibió la paliza pasivamente, suplicando clemencia. Jenny Smith observaba la escena con una dulce sonrisa y me dijo, ¿viste eso? Daniel James está peleando por mí. Los hombres que pelean son tan guapos, guapos. Esto es claramente una señal de inestabilidad emocional. Hoy Daniel James puede golpear a Kevin sin pensarlo 2 veces, y mañana puede golpearla a ella con la misma facilidad. El conflicto no terminó hasta que Daniel James estuvo demasiado cansado para continuar. Jenny Smith le ofreció rápidamente una toalla. Debes estar cansado, sécate el sudor. Tras secarse el sudor, Daniel James me lanzó una mirada siniestra. Ahora te toca a ti. No esperaba que Daniel James guardara tanto rencor. Aún recordaba la calumnia que Jenny Smith me acababa de lanzar. Ante su mirada feroz, me mantuve relativamente tranquilo. Al fin y al cabo, la táctica de desviar los problemas hacia otro es algo que puedo usar una vez y puedo volver a usar. Miré a Jenny Smith, que parecía regodearse, y dije con calma, quiero aclarar algo. Mi madre está bien de salud y no está enferma. La razón por la que mintió sobre su enfermedad fue para presionarme a vender un riñón, para que el $1.000.000 de la venta financiara los estudios de Jenny Smith en el extranjero y le permitiera irse con su novio rico de segunda generación. Daniel James ya no tenía ganas de atacarme. Su expresión se volvió impredecible al mirar a Jenny Smith. Jenny Smith, ¿tienes algo que decir? Jenny Smith entró en pánico. Su novio, un joven adinerado de segunda generación, estudiaba en una prestigiosa escuela privada, y aparte de ella, nadie sabía que tenía pareja. Tras empezar a salir con Daniel James, Jenny Smith rompió con su novio. Sin embargo, su exnovio se sintió humillado por la ruptura y no pudo superar su orgullo herido, así que siguió molestándola. Ella sabía que aunque Daniel James tenía buen carácter, no toleraría que ella jugara con sus sentimientos. Jenny Smith se pellizcó la palma de la mano y recuperó rápidamente la compostura. Daniel James, no tengo novio. Te doné un riñón porque me gustas. No le hagas caso a sus tonterías. Hizo una pausa y continuó, en cuanto a mi madre no está enferma. Fue un error de diagnóstico del hospital, de verdad. Jenny Smith asintió repetidamente. Daniel James le acarició suavemente la mejilla con un tono gélido. ¿De verdad no me mientes? Jenny Smith declaró con resolución, jamás te mentiría, hermana. No soporta vernos juntos, así que inventó esta mentira para separarnos, temerosa de que yo dijera algo más que la lastimara. Suplicó apresuradamente, Daniel James, por favor, perdónala. Después de todo, es mi hermana. Eres demasiado bondadoso, dijo Jenny Smith con una sonrisa. ¿No es mi bondad lo que te gusta? Daniel James la miró significativamente y curvó los labios. Tienes razón. El asunto quedó zanjado así. Después de ordenar el escritorio, fui al baño y Jenny Smith me siguió. Dijo con aire de suficiencia, ¿ves? Daniel James ahora me tiene mucho cariño y me escucha en todo. Ya verás. Mientras tome las decisiones correctas, mi vida no será peor que la tuya, dije con calma. Mientras seas feliz. En mi vida anterior, cuando conocí a Daniel James, él también fue muy bueno conmigo y me cuidó con esmero, así que cuando me propuso matrimonio, acepté sin dudarlo. Después de casarnos, reveló su lado violento, me golpeaba ante la menor discrepancia. Finalmente comprendí que su amabilidad era solo una artimaña para engañarme y obligarme a casarme con él, para que le sirviera de banco de órganos. Muchos de sus órganos mostraban signos de deterioro y casualmente, yo era compatible con todos. Daniel James era como un caramelo, bellamente envuelto por fuera pero lleno de veneno pegajoso por dentro. Jenny Smith, sin embargo, pensaba que yo aún sentía algo por Daniel James. Jessica Smith, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Daniel James es mío y no voy a permitir que me lo quites. No te preocupes, lo único que quiero ahora es concentrarme en mis estudios.
Mientras no me provoques, no diré nada inapropiado delante de él. Jenny Smith resopló con frialdad, más te vale cumplir tu palabra. Después de esa confrontación, Jenny Smith no se atrevió a volver a hablar. Para causarme más problemas, pero la mirada que me dirigió estaba llena de aprensión, como si temiera que le arrebatara a su Daniel James. Me pareció algo divertido, aparte de Jenny Smith, nadie trataría a alguien como Daniel James como un tesoro. Daniel James tampoco me había causado ningún problema, se acababa de recuperar y el médico le había aconsejado reposo. Poco después de pelearse con Kevin aquel día, empezó a vomitar sangre y lo volvieron a ingresar en el hospital. La familia James descargó su ira contra Kevin, exponiendo sus fechorías y presionando al colegio, lo que obligó a Kevin a abandonar los estudios. En general, mi vida en el colegio había sido bastante tranquila. Sin embargo, 2 días antes del examen de ingreso a la universidad, sucedió algo inesperado. Justo un par de días antes del examen, el colegio nos dio a los alumnos de último curso un descanso para estudiar en casa por nuestra cuenta. Después de que Jenny Smith se juntara con Daniel James, no volvió a abrir un libro. Decía que Daniel James ya había aceptado llevarla a estudiar al extranjero, así que en lugar de centrarse en los estudios, debía dedicar sus esfuerzos a Daniel James. No existía tal cosa como la supuesta belleza de los libros, casarse con Daniel James le daría todo. Por lo tanto, después de regresar a casa por las vacaciones, no dedicó tiempo a estudiar ni a repasar sus lecciones, sino que se mantuvo ocupada saliendo con Daniel James, quien acababa de ser dado de alta del hospital. Un día, regresó con una marca de bofetada en la cara. Mis padres se desgarraron al verla y rápidamente preguntaron qué había sucedido. Jenny Smith me señaló con el dedo, todo es culpa de Jessica Smith. Le dijo a Daniel James que yo tenía un exnovio. Daniel James investigó mi pasado con esa persona, se enojó un poco y me dio una lección. Mi padre levantó la mano para pegarme, pero mi madre lo detuvo, cariño, no puedes pegarle a Jessica Smith. Dudó en continuar, lanzándole a mi padre una mirada significativa, mi padre pareció recordar algo e inmediatamente retiró la mano. Aunque me había librado de una paliza, se me cayó el alma a los pies. Esto era muy raro, dado el carácter de mi madre. Cada vez que mi padre me pegaba, ella nunca lo detenía, al contrario, echaba leña al fuego. A menudo decía, cuando naciste debería haberte ahogado en el inodoro, así no tendríamos que sufrir por culpa de un cobrador de deudas como tú. Pero esta vez, solo me miraron con furia y no hicieron nada, sino que dirigieron su atención a Jenny Smith, cuyas mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Jenny Smith, ¿te duele? Deja que mamá y papá te lleven al hospital para que te revisen. Ya estás bien, le aconsejaron. Jenny Smith, termina con Daniel James, no es la persona adecuada para ti. No después de que Daniel James la golpeara, Jenny Smith intercedió por él, mamá, papá, Daniel James suele ser muy bueno conmigo, nunca me había puesto la mano encima, pero sí los golpeó a ustedes. Daniel James se preocupa por mí. Por eso me pegó. Además conoce sus límites y no me pegó fuerte. Al hablar, Jenny Smith esbozó una dulce sonrisa, como si el amor pudiera aliviar el dolor. Mi padre suspiró y dijo, olvídalo, Jenny Smith. Mientras seas feliz, eso es lo que importa. ¿Tienes hambre? Papá te preparará algo rico. Mi madre también se levantó, voy a buscarte una pomada. Aplícala y para esta tarde la hinchazón de tu cara habrá bajado. Nuestra Jenny Smith volverá a ser la linda niña de siempre. Mis padres intentaron animarla por todos los medios. Sin tiempo para prestarme atención, regresé a mi habitación, escapando por poco de un desastre, pero con una sensación de inquietud. Sobre el escritorio estaba el libro de texto que había estado repasando a medias, pero no podía concentrarme en una sola palabra. Mi mente repetía una y otra vez la escena de mi madre impidiendo que mi padre me pegara, junto con las palabras, cariño, no puedes pegarle a Jessica Smith. ¿Por qué no podían pegarme a mí? Nunca les caí bien. De todos modos, nunca se habían contenido a la hora de castigarme, y esta vez no debería ser la excepción. ¿Sería porque estaba a punto de presentar el examen de ingreso a la universidad y no querían afectar mi desempeño? Imposible. Si de verdad quisieran que entrara a la universidad sin problemas, no me habrían hecho donar un riñón a Daniel James durante el año más crucial de la preparatoria.
Me sentía inquieto y mi mirada se posó en la ventana, donde una chica vendía gardenias. Hermano mayor, ¿por qué no le compras unas a tu novia? Huelen muy bien. Marchitas y sin vida, ni siquiera las aceptaría si me las regalaran. De alguna manera, pensé en mí mismo, ¿acaso mis padres intentan venderme? ¿Y por eso no me pegan? Si tuviera heridas en la cara, tal vez no podrían venderme a una buena familia. Cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Mis padres estaban dispuestos a ignorar mi salud y obligarme a vender un riñón por $1.000.000 a la familia James, así que era lógico que intentaran venderme. En cuanto al motivo, casi siempre es por Jenny Smith. Jenny Smith teme que cambie de opinión e intente seducir a Daniel James. Si estuviera casada, ya no representaría una amenaza para ella. Pensando en esto, no me atreví a quedarme en casa ni un segundo más. Agarré mi DNI, el comprobante de examen y el poco dinero que había ahorrado durante años, y me dirigí a la puerta. Fuera, mi padre cocinaba, mientras mi madre y Jenny Smith veían la televisión. Toda la familia parecía feliz y en armonía, lo que me hacía sentir como una extraña. Pero no importaba, nadie me vería. Justo cuando iba a la puerta, mi madre me llamó: Jessica Smith, ¿a dónde vas? Tomé la bolsa de basura que tenía en la mano y sin cambiar la expresión, dije: voy a sacar la basura. Se acercó y me quitó la bolsa. Me estrechó la mano y dijo: el examen de ingreso a la universidad es en un par de días. Vuelve a tu habitación y concéntrate en estudiar. Me encargaré de la basura después de cenar, junto con los desechos de la cocina. Mientras hablaba, mi madre cerró la puerta con llave por dentro. No quería que saliera, lo que confirmó mis sospechas. Temiendo alertar al enemigo, no insistí más y obedientemente dejé la bolsa de basura antes de regresar a mi habitación. Cuando la noche era profunda y silenciosa, y todos dormían, abrí la puerta de mi habitación, que estaba bien cerrada. La sala estaba completamente a oscuras, solo la tenue luz de la luna se filtraba por la ventana. Dejé escapar un suave suspiro y me acerqué de puntillas a la puerta. Mi mano apenas descansaba en el pomo cuando una luz cegadora se iluminó de repente detrás de mí. La voz altiva de Jenny Smith resonó no muy lejos: Jessica Smith, ¿a dónde vas a estas horas? ¡Qué mala suerte! No esperaba que justo en ese momento, Jenny Smith saliera al baño y se encontrara conmigo. Intentando escapar, mi tono era relativamente tranquilo. No podía dormir, así que saldré a dar un paseo. Ah, sí. Jenny Smith se acercó sin mostrar emoción alguna. Crecimos juntas, así que la conozco bastante bien. A juzgar por su tono, supe que no se creía mi explicación en absoluto. Tomé una decisión rápida, giré el pomo de la puerta e intenté salir corriendo, solo para descubrir que mi familia la había cerrado con llave desde fuera. Había previsto esta posibilidad y rápidamente saqué la llave del bolsillo. En el momento en que la llave entró en la cerradura, Jenny Smith ya se había adelantado, agarrándome del brazo para impedirme girarla. Dijo triunfante: Jessica Smith, ¿de verdad pensabas que era tan estúpida? Con solo mirarte supe que planeabas huir. Mientras hablaba, su tono se volvió más amenazador. Déjame decirte, mientras yo esté aquí, no te daré la oportunidad de acercarte a Daniel James. Será mejor que te cases obedientemente con ese viejo soltero. La dote que ofreció me vendrá bien para mis estudios en el extranjero. La ira me invadió y agarré a Jenny Smith del pelo, golpeándole la cabeza contra la pared repetidamente. Jenny Smith había perdido un riñón y no se había recuperado del todo, así que no era rival para mí. Pronto la dejé aturdida a golpes, incapaz de detenerme, pero durante todo el proceso, siguió gritando aterrorizada. En un momento dado gritó: Jessica Smith, ¿cómo te atreves? Voy a hacer que mamá y papá te den una paliza luego. Mamá, papá, vengan rápido. Jessica Smith está intentando matarme. Está huyendo. El alboroto fue tan fuerte que fue imposible no despertar a mis padres. Para cuando salieron corriendo al oír el ruido, yo ya había vuelto a girar la llave. El corazón me latía con fuerza en la garganta y mis manos temblaban. Temblaba ligeramente, el cilindro de la cerradura estaba un poco duro, a veces hacían falta varios giros para abrirla. Recé en silencio para que se abriera sin problemas, y fue como si Dios hubiera escuchado mi plegaria. La cerradura se abrió al segundo intento.
En cuanto abrí la puerta, mis padres estaban a solo unos pasos. Salí corriendo, pero Jessica Smith, medio inconsciente, me agarró de la pierna. No te puedes ir. Hoy mismo mis padres te van a despellejar viva. Sin dudarlo un instante le di 2 patadas fuertes en la cara a Jenny Smith. Jenny Smith valora su rostro por encima de todo. Efectivamente me soltó y se cubrió la cara. ¡Ay! Me duele mucho. Creo que me he roto la nariz. Perra. Te voy a hacer morir de la peor manera. Aprovechando la oportunidad, salí corriendo, pero mis padres ya me habían alcanzado. Uno de ellos se centró en la herida Jenny Smith, mientras que el otro me agarró justo cuando salía por la puerta. Mi padre ya me tenía agarrado del dobladillo de la camisa. La camisa tirando de mí hacia atrás, gritando: «Bestia, vuelve aquí ahora mismo». La habitación era luminosa y parecía muy acogedora, en contraste, afuera estaba oscuro y frío, pero sabía que si volvía a entrar en esa casa, me esperaba un destino de completa ruina. Esta es la casa de Jenny Smith, nunca ha sido mi hogar. Cuanto más caótico es el momento, más tranquila me siento. No volví a huir, sabía que con mi fuerza no podría luchar contra un hombre adulto. Agarré el pomo de la puerta y lancé todo mi peso contra ella. Al segundo siguiente el grito de mi padre resonó, su mano se estrelló contra la puerta con fuerza. Debido al dolor, me soltó. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció oír el crujido de un hueso rompiéndose. Mi padre finalmente me soltó, y esta era mi oportunidad para escapar. No corrí, observé su antebrazo, aún expuesto e incapaz de retraerse a tiempo, mientras agarraba el pomo de la puerta y la cerraba de golpe otra vez. De nuevo los dolorosos gemidos y súplicas de clemencia de mi padre resonaban en mi interior. Sentí una enorme satisfacción. «Papá, ¿lo sientes ahora?» Cuando me pegabas, yo sentía el mismo dolor. Cuando te suplicaba clemencia, solo me pegabas más fuerte, igual que ahora. Aunque fue un camino difícil, logré escapar de ese hogar frío e insensible, entre sus maldiciones. Rompí por completo los lazos con esa familia. En esta noche de primavera, con la llovizna y la brisa fresca rozando mi rostro, huí y corrí hacia la libertad. Una vez que se me pasó la euforia, la cuestión más urgente se cernía sobre mí: ¿dónde encontrar refugio para poder presentar el examen de ingreso a la universidad sin problemas? Sé muy bien que mis padres no me lo pondrán fácil, harán todo lo posible por arruinar mis planes, arrastrarme de vuelta y obligarme a casarme con el viejo soltero del que habló Jenny Smith. Y sin duda me presentaré en el lugar del examen, ellos también lo saben. Pensé en llamar a la policía, pero esto es un asunto familiar. Mis padres aparentaban ser buenos padres frente a los demás, lo cual era bastante engañoso. A veces la policía no necesariamente me apoyaba. Pensé en mi tutora, la señora Katy, es una excelente profesora. En una ocasión, se enteró de que Daniel James me había causado problemas en clase y me llamó a su oficina. Me dijo que si sufría acoso escolar debía contárselo, no toleraría que Daniel James acosara a otros en la escuela solo porque su familia fuera adinerada. También supe que había apadrinado a una chica de una zona montañosa pobre, evitando que se casara joven. Siempre ha animado a las chicas a estudiar mucho y a forjar su propio destino. Pensando en esto, fui a buscar a la profesora Katy. Tal como esperaba, cuando la profesora Katy se enteró de mi situación, no dudó en absoluto y decidió acogerme. «No te preocupes, te protegeré», me dijo. Con la seguridad de la señora Katy, mi corazón ansioso se tranquilizó poco a poco. Al ver mi cabello empapado por la lluvia, la señora Katy me trajo ropa limpia y una toalla. «Ropa de mis años universitarios, te debería quedar bien. Ve a ducharte rápido, no te resfríes, el examen de ingreso a la universidad es pasado mañana». Sentí un cosquilleo en la nariz por la emoción. «Gracias, señora Katy». La señora Katy me acarició suavemente el cabello y dijo en voz baja: «Si de verdad quieres agradecerme, saca buenas notas, triunfa y demuestra que todos se equivocan». «De acuerdo». Tenía miedo de resfriarme. La señora Katy me preparó té de jengibre poco después de ducharme. Tenía una manta sobre las piernas y estaba tomando sorbos de té de jengibre. Sentía el corazón y el estómago cálidos y reconfortantes. Justo entonces mis padres la llamaron y preguntaron si me había visto. La señora Katy dijo que no.
Mis padres dijeron, señora Katy, usted no sabe, esta niña ha conocido a gente sospechosa en línea, robó dinero de casa y se escapó. Cuando intentamos detenerla, incluso nos lastimó. Señora Katy, si tiene alguna información sobre ella, debes avisarnos, dijo la profesora Katy, mirándome de reojo. De acuerdo. Después de colgar el teléfono, se frotó las sienes y preguntó, ¿qué clase de personas son tus padres? Nunca he visto padres tan parciales, solo porque me parezco a mi abuela. ¿Qué? Pregunté lentamente. Cuando mi abuela era joven, mi abuelo la maltrataba. Para protegerse, huyó a otro lugar y no se llevó a mi padre con ella, así que mi padre llegó a resentirla. Más tarde mi abuela se volvió a casar con un hombre rico, tuvo 2 hijos y les proporcionó una propiedad desde pequeños. Pero cuando mi padre se casó, solo le dio un sobre rojo. Mi madre pensaba que mi abuela era parcial y tampoco la quería. Bajé la mirada y continué, después, como pensaban que me parecía a mi abuela, todo en mí les desagradaba. En mi vida anterior, me costó mucho comprender la verdad sobre su favoritismo hacia Jenny Smith. Es absurdo, pero es la realidad. Tras escucharme, la profesora Katy suspiró y dijo, No es tu culpa, no merecen ser tus padres, me dio otra palmadita en el hombro. Todo eso ya pasó. Pensé que me costaría dormir en un lugar desconocido, pero sorprendentemente dormí muy bien, probablemente porque este lugar me hizo sentir a gusto. Al levantarme, la profesora Katy ya había preparado el desayuno. Ya estás despierto, ven a desayunar después de lavarte los platos. Espero que te guste, me sonrió con tanta dulzura. Era una experiencia inusual para mí. Desde muy pequeño, era el responsable de preparar el desayuno en casa. Tenía que levantarme 1 hora antes que los demás para prepararles lo que les gustaba. Mis padres preferían el desayuno chino, mientras que a Jenny Smith le gustaba el occidental. En cuanto a lo que me gusta comer, ni yo mismo lo sé, y a ellos tampoco les importa. Después de desayunar, me apresuré a lavar los platos antes que la profesora Katy. Eres muy educado, chico, dijo ella. He organizado algunos materiales de repaso para el último curso en la sala de estudio. Puedes quedarte hoy en casa a estudiar, mañana te llevaré al examen de ingreso a la universidad. Le di las gracias y el día transcurrió con calma y tranquilidad hasta que al anochecer, una serie de golpes insistentes rompieron la paz. Tuve un mal presentimiento. Al abrir la puerta del estudio, la profesora Katy también salió de su aula. Nos acercamos a la puerta y a través del timbre con cámara, vimos a mi padre con el brazo en cabestrillo y a Jenny Smith con vendajes en la frente y la nariz. Inesperadamente Daniel James también estaba a su lado, acompañado de varios hombres corpulentos de aspecto amenazador. Ahora que lo pienso, tiene sentido que Daniel James viniera, considera a Jenny Smith como de su propiedad y no permitiría que nadie más la tocara. Junto a ellos estaba un hombre de mediana edad, de unos 40 o 50 años, de piel oscura, con el pelo ralo y una boca que dejaba ver una hilera de dientes amarillos al hablar, sus ojos brillaban con una agudeza y crueldad hostiles. Creo que el viejo soltero del que habló Jenny Smith debe ser él, solo pensarlo me da náuseas. También estoy muy agradecida de haber detectado su intención de venderme anoche y haber escapado a tiempo, de lo contrario, lo que me esperaba habría sido un infierno del que no podía escapar. Mi madre, con las manos en las caderas, maldecía a gritos, Jessica Smith, sé que estás ahí dentro. Sal ahora mismo. ¿Crees que escondiéndote en casa de tu profesora no te encontraremos? La familia Daniel James tiene contactos poderosos, encontrarte es cuestión de una llamada. Heriste a nuestra Jenny Smith y ni nosotros ni la familia Daniel James te lo vamos a permitir. Siguió gritando, señorita Katy, pensé que era usted una persona honesta, pero resulta que tampoco sirve para nada. Casi caigo en su trampa. Abra esta puerta ahora mismo. No podía soportar las consecuencias de ofender a la familia James. Sabía que la señora Katy no me entregaría, solo temía arrastrarla conmigo. La señora Katy pareció adivinar lo que pensaba y me tomó la mano. Está bien, soy mayor, puedo con todo esto. Su mano era pequeña, pero cálida y fuerte. Mi corazón inquieto se fue tranquilizando poco a poco. Al ver que la maestra Katy no abría la puerta, mis padres hablaron un momento con Daniel James. Luego unos hombres corpulentos comenzaron a derribar la puerta.
Al no obtener resultados con métodos pacíficos, recurrieron a la fuerza. Por muy resistente que fuera la puerta, no pudo soportar sus golpes implacables. Era solo cuestión de tiempo que entraran. La maestra Katy lo pensó y decidió pedir refuerzos. No llamó a la policía, al fin y al cabo, era un asunto familiar, y le preocupaba que con el escándalo que armaban mis padres, la policía me detuviera. Llamó a una amiga para que la ayudara. Al poco tiempo apareció una mujer alta vestida de rojo vino. Llegó la chica de pelo rizado, acompañada de más de una docena de hombres fornidos, cada uno con una tubería de acero. La chica golpeó la pared con la suya, y el sonido metálico atrajo la atención de todos. Así que son ustedes los que le están causando problemas a Katy, dijo la chica de pelo rizado, mirando a mis padres y a los demás con un tono frío y distante. Tenía una presencia imponente y mis padres sintieron su mirada hostil, sus espaldas, normalmente rectas, se encorvaron inconscientemente. Mientras tanto, Daniel James pateó la bolsa de basura que el vecino de la profesora Katy había dejado en la puerta. Esto es asunto de familia, no es de su incumbencia, dijo la chica de pelo rizado, arqueando una ceja y caminando hacia Daniel James. El sonido de las botas de cuero en el suelo era ensordecedor. Los hombres que acompañaban a Daniel James se abalanzaron sobre ella para detenerla, pero la chica de pelo rizado ni se inmutó. Con un chasquido de dedos sus subordinados lo sometieron sin siquiera tocar un solo mechón de su cabello. Mis padres y Jenny Smith, al presenciar la escena, perdieron toda su arrogancia anterior. No se atrevieron a emitir un sonido, temblando como codornices, aterrorizados de sufrir el mismo destino. La hermana de cabello rizado agarró a Daniel James por el cuello y lo levantó como si fuera un pollito. Daniel James por supuesto se resistió, pero era débil y enfermizo, recién dado de alta del hospital, y no era rival para la hermana de cabello rizado. El cuello se apretó alrededor del cuello de Daniel James, dificultándole la respiración, y su rostro se puso rojo como un tomate. «Mocoso, asustaste a mi amigo», dijo la hermana de cabello rizado dándole una palmadita en la cara a Daniel James. «En cuanto a mí, no me importan los asuntos familiares. Solo sé que los asuntos de mi amigo son mis asuntos. A quien ella quiere proteger es a quien yo también quiero proteger». Su mirada de advertencia recorrió a mis padres y a Daniel James uno por uno. En el mundo en que vivimos, solo conozco un principio: ojo por ojo, diente por diente. Puedes intentar causarle problemas a ese chico otra vez, pero recuerda, si andas mucho por el sendero nocturno, es fácil tropezar y lastimarse. Romperse un brazo o una pierna es algo muy común. Antes de cometer esas inmoralidades, piénsalo bien. El aura de la hermana de pelo rizado era tan fuerte que nadie se atrevía a decir nada. Mis padres agacharon aún más la cabeza, temerosos de llamar su atención. Patéticos, pensó la hermana de pelo rizado con desdén, soltándolo. Daniel James cayó al suelo y tardó en levantarse. Jenny Smith extendió la mano para ayudarlo, pero Daniel James la apartó bruscamente. «Aléjate de mí», exclamó. Fue por su culpa que Daniel James quedó tan humillado y terminó guardándole rencor. Jenny Smith no estaba enfadada en absoluto, al contrario, se disculpó suavemente, perdiendo su arrogancia habitual. Probablemente Daniel James sabía que, sin importar cómo tratara a Jenny Smith, ella no se enojaría, por eso la había golpeado ayer. Tengo la sensación de que incluso antes de que Jenny Smith y Daniel James se casen, ella sufrirá bajo su tormento durante su estancia con él en el extranjero. En menos de 2 minutos, mis padres y los demás se fueron con esa gente. Antes de irse, Daniel James miró con furia a la chica de pelo rizado y le lanzó una dura amenaza: «Ya verás». La chica de pelo rizado esbozó una media sonrisa y le hizo una peineta. «Tú», Daniel James probablemente quiso maldecir, pero luego pensó en las habilidades de lucha de la chica de pelo rizado y en los hombres corpulentos que la acompañaban. Al final no dijo nada y se fue, rechinando los dientes de frustración. Una vez que se fueron, la chica de pelo rizado también despidió a los hombres corpulentos que la acompañaban y entró sola en casa de la profesora Katy. La profesora Katy me la presentó: «Ella es Sunny, mi amiga». «Sunny». Me suena ese nombre, me esforcé por recordar, pero no pude recordarlo con exactitud. Sunny me vio y, a diferencia de su anterior actitud fría, sonrió y dijo: «Pequeña, ¿fui demasiado feroz hace un momento? ¿Te asusté?».
No tengas miedo, me dedico al transporte. Esos grandotes son todos mis empleados, no gánsteres, dije sinceramente. Hermana, no eres nada feroz, eres genial. Quiero ser como tú. La sonrisa de Sunny se iluminó aún más. Qué dulces son tus palabras. ¿No te salvé en vano?, le preguntó a la maestra Katy. Katy, ¿qué pasa con toda esta gente afuera? La maestra Katy le explicó brevemente toda la historia a Sunny. Sunny sintió un poco de remordimiento. Si lo hubiera sabido antes, no los habría dejado ir tan fácilmente hoy. Debería haberles dado una buena paliza. Qué inoportuno, le rugió el estómago a Sunny. La maestra Katy la fulminó con la mirada. ¿Te saltaste el desayuno otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que desayunar o te hará daño al estómago? He estado muy ocupada con el trabajo. El dinero no es más importante que tu salud. Sunny escuchó con una sonrisa mientras la maestra Katy seguía hablando. Al final, la maestra Katy le dio a Sunny un poco de pan para que comiera mientras ella preparaba el almuerzo. Durante la comida, retumbó un trueno primaveral y la lluvia que había cesado por la mañana volvió a caer. Me levanté para cerrar la ventana, con la voz de la profesora Katy y Sunny hablando a mis espaldas. Llueve todos los años durante los exámenes de ingreso a la universidad, y parece que este año no es la excepción. Sunny, ¿vas a hacer un viaje de negocios mañana? Las carreteras están resbaladizas con la lluvia, así que ten cuidado al conducir. Mi mano se detuvo al cerrar la ventana. Recordé dónde había oído el nombre de Sunny antes, de una compañera de clase. 6 años después de graduarnos del instituto, nuestra clase celebró una reunión. A todos nos caía muy bien la profesora Katy, y queríamos invitarla. Sin embargo, el delegado de clase dijo que la profesora Katy ya no estaba en la ciudad. Después de terminar el curso, se había trasladado voluntariamente al campo para dar clases. Un compañero preguntó por qué tan de repente. El delegado respondió que la razón por la que la profesora Katy eligió trabajar en esa ciudad fue porque su buena amiga Sunny también vivía allí. Más tarde, cuando su amiga falleció en una luz, la señora Katy dejó este lugar de tristeza. Parece que sucedió durante nuestros exámenes de ingreso a la universidad. Ese día, la profesora Katy recibió una llamada y su rostro palideció tanto, como si el cielo se hubiera desplomado. También conocí a la amiga de la profesora Katy, una mujer mayor muy guapa que solía venir a buscarla después del trabajo. Las dos eran muy unidas, no me extraña que la profesora Katy estuviera tan desconsolada. Me giré y miré a la profesora Katy y a Sunny, que charlaban y reían, con una expresión confusa. Las dos son tan unidas. Espero que puedan seguir así para siempre, tan felices como ahora. Lo tengo claro, pase lo que pase, debo cambiar el destino de Sunny. Durante la comida, le supliqué, hermana Sunny, ¿puedes llevarme y traerme del examen mañana? Me temo que mis padres me causen problemas. ¿Cómo se atreven?, exclamó Sunny, golpeando con fuerza el arroz en su tazón. Está bien, iré contigo mañana, dijo Katy. ¿No tienes un viaje de negocios mañana? El viaje de negocios puede esperar, el examen de ingreso a la universidad es lo más importante, respondió Sunny. No me sentiría cómoda dejando esto en manos de otra persona. Le dediqué una sonrisa agradecida. Sunny es realmente genial, la gente buena recibe buenas recompensas. El día del examen de ingreso a la universidad, mis padres, como era de esperar, se negaron a rendirse y trajeron a unos hombres fornidos para bloquear la puerta. Sunny, junto con algunos de sus seguidores, los derribó y me acompañó sana y salva hasta la puerta de la escuela. Me saludó con la mano y me dijo, Jessica Smith, da lo mejor de ti en el examen y esfuérzate por alcanzar grandes logros. Asentí con énfasis. Sin duda lo lograré. El segundo día del examen de ingreso a la universidad, mis padres no enviaron a nadie a causarme problemas. Cuando Sunny me dejó en la puerta de la escuela, entendí el motivo, mis padres tenían la cara magullada e hinchada. Parecía que Sunny les había dado una lección, así que no se atrevieron a molestarme más, probablemente porque esta vez tuve mucho tiempo para estudiar. Los exámenes no me resultaron difíciles, tengo la sensación de que esta vez puedo sacar una buena nota. Al llegar a casa de la profesora Katy, lo primero que hice fue encender la televisión.
Poco después el noticiero local informó sobre un deslizamiento de tierra en la carretera, pero afortunadamente no hubo víctimas. Al ver la noticia, sonreí. Sunny se sentó a mi lado y me dijo, sonríes tan feliz solo con leer las noticias. Parece que te fue bien en el examen. Miré a la profesora Katy regando las flores no muy lejos, luego me volví hacia Sunny y le dije, sí, muy bien. Incluso después de que terminaron los exámenes de ingreso a la universidad, la profesora Katy sigue preocupada por mí. Tus padres se han pasado de la raya con sus acciones. Antes de que te vayas a universidad, deberías quedarte conmigo, mi habitación está vacía de todas formas. Perdona las molestias, Katy. Decidí que cuando lograra algo en el futuro, le pagaría a la señora Katy como se merece, junto con mi hermana Sunny. Ya salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, quedé tercera en la ciudad, un resultado excelente. Tanto la universidad como los negocios locales me dieron premios, sumando decenas de miles, suficiente para cubrir mi matrícula y mis gastos durante la universidad. Le di 10.000 a la profesora Katy para agradecerle su cariño y apoyo estos días. La profesora Katy los aceptó y enseguida me compró una libreta, un teléfono y ropa nueva. Llevo varios años trabajando, no necesito el dinero, ¿cómo podría aceptarlo? Sunny asintió. Si de verdad quieres pagarnos, entonces, estudia mucho y esfuérzate por superarte. Una cálida corriente recorrió mi corazón. Ya he expresado suficiente gratitud, esta vez, quiero demostrarlo con hechos. En la fiesta de graduación, volví a ver a Jenny Smith y a Daniel James. Daniel James estaba sentado en el sofá con aire de superioridad, mientras Jenny Smith se movía afanosamente a su alrededor, atendiéndolo. Negué con la cabeza. El renacimiento de Jenny Smith solo había cambiado a la persona a la que servía como sirvienta. Después de vivir tanto tiempo bajo el control de otro, ¿cómo podía no entender que depender de los hombres no es tan bueno como depender de sí misma? Cuando mis compañeros me vieron, todos me felicitaron por mis buenas notas. Solo Jenny Smith soltó un bufido inoportuno, ¿qué importa si te fue bien en el examen? Sigues trabajando para otro. En cuanto a mí, me voy a estudiar al extranjero con Daniel James. Después de estudiar en el extranjero, me casaré con él y seré una mujer rica. Sus palabras ofendieron a muchos y pronto algunos compañeros le respondieron, Jenny Smith, ¿por qué no asistir a la Universidad J como Jessica Smith es porque no querías? Son hermanas, pero la diferencia es enorme, una entró a una universidad prestigiosa con una beca, mientras que la otra gasta dinero para estudiar en el extranjero. No es solo la diferencia de coeficiente intelectual, su rostro también es más grande. ¿Desde cuándo depender de un hombre se ha convertido en algo de lo que presumir? El rostro de Jenny Smith se puso rojo de ira mientras se aferraba al brazo de Daniel James y gimoteaba, Daniel James, me están acosando. Daniel James golpeó la mesa, basta. ¿No te da suficiente vergüenza? Jenny Smith se estremeció de miedo. Aunque normalmente era orgullosa y obstinada, no se atrevió a decir una palabra más, pensando en que aún necesitaría depender de Daniel James en el futuro. Contuvo las lágrimas y soportó el resentimiento. El ambiente en la habitación privada era un poco sofocante, así que salí a tomar aire fresco. Poco después Daniel James se acercó a mí, con la mirada llena de un dejo de deseo de conquista. Jessica Smith, tú eres mucho más interesante que tu hermana, puedo llevarte a estudiar al extranjero, siempre y cuando te portes bien. Daniel James desprecia a todo el mundo en el fondo, al final, nunca me vio como una persona, seguía tratándome como un objeto que podía manipular a su antojo. Lo miré con desdén, ¿por qué iba a renunciar a una universidad prestigiosa para seguirte lejos de casa? ¿Acaso eres digno de mí? Efectivamente, en cuanto le respondí, Daniel James dejó de fingir y su rostro se volvió frío. Jessica Smith, estoy dispuesto a llevarte a estudiar al extranjero porque te tengo en alta estima, no seas desagradecida cuando te doy la razón, idiota. No tenía ganas de seguir discutiendo con él, así que me di la vuelta y regresé a la habitación privada, dejando a Daniel James furioso donde estaba. De camino me encontré con Jenny Smith, que había venido a buscarlo. Jenny Smith suspiró aliviada al ver que ninguna de las dos nos alejábamos de Daniel James. Es mío, añadió Jenny Smith. Jessica Smith, debes estar muy orgullosa de haber entrado en una universidad prestigiosa.
Déjame decirte algo, una vez que me case con Daniel James, seré una rica socialité. Puedes quedarte con ese diploma inútil y trabajar 30 años, pero jamás te compararás conmigo. Caminó hacia Daniel James con una expresión de suficiencia, como si ya hubiera ganado. Confiar en el matrimonio para cambiar tu destino es una idea realmente tonta. Además, el hombre que le gusta a Jenny Smith no es de fiar. Jenny Smith no ignora qué clase de persona es Daniel James, simplemente está cegada por la riqueza. La vi cortejando a Daniel James con gusto y desviando la mirada. Eligió su propio camino, solo puedo respetarla y desearle lo mejor. Durante las vacaciones de verano, encontré un trabajo de tutora y mis días fueron bastante gratificantes. Un día al llegar a casa, vi a Sonny, que suele ser tan alegre, con cara de preocupación. Estaba hablando con Katy sobre algo y cuando me acerqué ambos actuaron como si nada hubiera pasado y me insistieron en que me lavara las manos y me sentara a cenar. Le pregunté a Sonny si tenía algún problema y Sonny respondió, es solo una tontería. La maestra Katy me puso una pata de pollo en el plato. Está bien, comamos, Sonny se encargará, así que no te preocupes. No querían que supiera nada, así que no pregunté más. Pero siempre sentí que el problema que tuvo la hermana Sonny esa vez tenía algo que ver conmigo. Indagué durante varios días y finalmente descubrí que le preocupaba a Sonny. Daniel James le guardaba rencor a Sonny por haberla regañado ese día e instó a sus padres a que se aseguraran de que Sonny sufriera un poco. Los padres de Daniel James, que adoraban a su hijo, tomaron represalias de inmediato contra Sonny. El negocio de Sonny sufrió un duro golpe. Todo empezó por mi culpa, pero ni el maestro Sonny ni la maestra Katy me dijeron ni una palabra al respecto, ni me culparon. Me trataron muy bien, me sentí conmovido y culpable a la vez. Quería hacer algo por Sonny, pero aún era un recién graduado de secundaria, no tenía dinero ni la suficiente habilidad. Incluso con los recuerdos de una vida pasada, no podía lograr nada grandioso. Una profunda sensación de impotencia me invadió mientras vagaba sin rumbo por las calles. Al llegar a la entrada de la tienda de lotería, me detuve en seco. Un recuerdo que casi había olvidado afloró a mi mente. El año de mi graduación, alguien ganó un premio mayor de 630 millones de yuanes. Un compañero bromeó en el chat grupal diciendo que deberían anotar los números de la lotería, por si acaso reencarnaban y se convertían en multimillonarios. No sé qué me pasó por la cabeza en ese momento, pero también los anoté. Olvidé en qué sorteo había ganado esa persona, así que tuve que recurrir al método más tonto, comprar un boleto para cada sorteo. Y así compré boletos de lotería durante todo un mes, sin mencionar el premio mayor de $1.000 millones, ni siquiera gané un pequeño premio de $10. ¿Será que recordé mal los números? Es normal que después de tantos años los haya confundido, pero este no es el resultado que esperaba. La empresa de Sonny enfrenta crecientes dificultades y me siento muy frustrado porque no puedo ayudar. Por otro lado, Sonny se lo toma con filosofía y aún puede charlar y reír con la maestra Katy. Está bien, todavía te tengo a ti, ¿verdad? La maestra Katy también dijo, si el jefe quiebra, yo me encargo de ti. Su actitud relajada y despreocupada me hizo sentir un poco menos culpable. El cielo aún me favorece. Justo 2 días antes de que empezaran las clases, me saqué la lotería. Había esperado demasiado y sufrido muchas decepciones. Mi reacción al enterarme de que había ganado el premio fue inesperadamente tranquila, sobre todo, sentí un gran alivio. La empresa de Sonny se había salvado. Cuando le conté la noticia a Sonny, pensó que estaba bromeando. Después de confirmar que realmente había ganado el gran premio, Sonny me abrazó con entusiasmo. El abrazo de esta hermana mayor era cálido y reconfortante. Sonny usó ese dinero para superar las dificultades. Fue muy amable e incluso insistió en darme algunas acciones de la empresa, diciendo que no podía usar mi dinero para nada. La familia de James gastó mucho dinero para perjudicar a la empresa de Sonny, pero después de eso no le siguieron poniendo trabas. Al fin y al cabo, todos somos empresarios y nadie quiere seguir perdiendo dinero. 5 años pasaron volando. Durante ese tiempo, mientras estudiaba, usé el dinero restante del premio para fundar una empresa y comencé a invertir y lanzar proyectos, apoyándome en los recuerdos de mi vida anterior. Aunque hubo contratiempos, los superé uno a uno. Tras graduarme de la universidad, me convertí en un magnate.
Ahora, cuando los padres de Daniel James me ven, deben dirigirse a mí con respeto como director ejecutivo. Para ser honesto, no la han pasado bien estos últimos años. No son buenas personas y su empresa tampoco es precisamente transparente. Sonny y yo aún recordamos el viejo rencor. Una vez que nuestra empresa despegó, aprovechamos cada oportunidad para atacarlos. Los padres de Daniel James estaban desbordados de trabajo, y su empresa iba cuesta abajo. Durante este tiempo, al ver mi éxito, vinieron a verme varias veces, intentando usar mi influencia familiar para sacarme dinero. Al final, se dieron cuenta de que no tenían ningún poder de negociación. No tenía ganas de lidiar con ellos, así que le dije a seguridad que no los dejara entrar y bloqueé sus números de teléfono. Estaban intentando otra vez esa táctica de chantaje emocional, llorando y armando un escándalo en la entrada de mi empresa. Me llamaron desagradecida y les dije que los había abandonado ahora que había triunfado. El personal de seguridad de la empresa les pidió que se fueran, pero terminaron hiriendo a un guardia y con arrogancia, dijeron, mi hija es tu jefa, a ver si te atreves a tocarme. Luego empezaron a tergiversar la verdad y a gritar, nos están pegando. Mi desagradecida hija está intentando pegarle a sus propios padres, que se esforzaron tanto por criarla, solo para evitar pagar la manutención. Estaban seguros de que, como antes, cedería a sus exigencias irracionales bajo la presión de su acoso, pero olvidaron que ya no soy alguien a quien puedan manipular a su antojo. Llamé directamente a la policía, y los agentes los citaron en la comisaría para pasar unos días de descanso, además de obligarlos a pagar los gastos médicos y los salarios perdidos de los guardias de seguridad. Tras sufrir las consecuencias, nunca más me molestaron después de ser liberados. Y cuando volví a ver a Jenny Smith y Daniel James después de que regresaron al país, fue en un banquete benéfico, para ser honesta, cuando vi a Jenny Smith y casi no la reconocí. Había envejecido mucho, su cabello se estaba raleando y sus ojos habían perdido el brillo. Ni siquiera con una gruesa capa de maquillaje se podía ocultar su rostro pálido y cansado. Supe que se había quedado embarazada de Daniel James 2 veces durante su estancia en el extranjero, y que en ambas ocasiones él le había provocado abortos accidentales. Aún así, nunca se planteó dejarlo. Daniel James se había dañado el hígado por el alcoholismo en el extranjero, y Jenny Smith incluso le donó parte del suyo. En cuanto regresó al país, no dudó en casarse con él. Ahora, Jenny Smith caminaba con la espalda ligeramente encorvada, siguiendo a Daniel James de cerca como una marioneta. Por fin había entrado en el deslumbrante mundo de la fama y la fortuna con el que tanto había soñado. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero era una sonrisa apagada, llena de decepción. Todo era diferente a como lo había imaginado, no era respetada por ser la joven amante de los James. Ahora que la familia James había caído en desgracia, ella, una hija que había dependido de Daniel James para crecer, también pasó desapercibida. Tan pronto como Daniel James entró, tomó una copa de vino y comenzó a charlar con otra mujer, sin siquiera mirarla. Jenny Smith estaba furiosa, pero no se atrevió a decir nada, así que solo pudo fingir que no la veía y bebió su vino con frustración. No fue hasta que me vio de pie, radiante bajo las luces, rodeada de gente intercambiando cumplidos, que sus ojos apagados finalmente mostraron un destello de otras emociones, odio. Cuando encontré un lugar apartado para sentarme, se acercó a mí y dijo entre dientes, Jessica Smith, debes estar encantada de verme en tan miserable estado. Sonreí y respondí, lo adivinaste, eres tan inteligente. En mi vida anterior, Jenny Smith me mató, en esta casi me arruina de nuevo. ¿Cómo no odiarla? Jenny Smith apretó los puños con rabia. Jessica Smith, tienes un corazón tan malvado. Sabías perfectamente que Daniel James era un abusador y tenía intenciones impuras conmigo, pero no hiciste nada. Te quedaste mirando cómo me precipitaba hacia la perdición. Sus ojos no solo rezumaban odio, sino también sed de sangre. En 2 vidas, no ha cambiado nada. Su vida es un completo desastre. No se odia a sí misma por sus malas decisiones, ni odia al hombre que la llevó a esta situación. Solo me odia a mí, que vivo mejor que ella y solo me atrevo a odiarme. La miré fijamente. Si te diera un consejo, ¿me escucharías? Pensarías que no soporto verte prosperar y que quiero arrebatarte tu inmensa fortuna. En esta vida apenas he tenido contacto con Daniel James, y aún así, ella logró vender
Si intento convencerla de que me case, quién sabe qué locuras podría hacer. Jenny Smith no me escucharía. Si de verdad intentaras persuadirme, ¿cómo no iba a escucharte? Si aún te queda algo de conciencia, dime cómo lograste conquistar a Daniel James en tu vida anterior. Recuerdo que después te trató muy bien. Si tú pudiste, yo también puedo. Ella ya no tiene remedio. Has caído tan bajo y aún crees que puedes cambiar tu destino confiando en un hombre. ¿De verdad quieres saberlo? Jenny Smith asintió, su expresión se ensombreció. Jessica Smith, ¿no quieres? Puedo decírtelo, pero tienes que convencer a nuestros padres de que firmen un acuerdo. El acuerdo estipula que a partir de ahora, no tendrán nada que ver conmigo. No hay problema, Jenny Smith aceptó sin dudarlo. En 2 días, Jenny Smith consiguió que mis padres firmaran el acuerdo. Antes de firmarlo, mis padres me miraron con decepción. Jessica Smith, ¿de verdad vas a ser tan insensible? No fue fácil criarte, ¿cómo puedes simplemente decidir cortar lazos con nosotros así? Les dediqué una media sonrisa. Tampoco fue fácil para mí crecer a salvo en casa. Además, no los obligué a firmar, exclamó Jenny Smith. Mamá, papá, no van a cambiar de opinión, ¿verdad? Mi felicidad está en sus manos. Mamá y papá evitaron mi mirada. Firmaremos, por supuesto que firmaremos, su felicidad es lo que más importa. Dicho esto, firmaron sin dudarlo. Curvé una sonrisa en mis labios, sabía que terminaría así. Después de recibir el acuerdo, también le conté a Jenny Smith todo lo que quería saber. En mi vida anterior, poco después de casarme con Daniel James, él mostró su verdadera personalidad, era sensible, violento y me golpeaba cada pocos días. Al principio me preguntaba si era porque no era lo suficientemente buena que me trataba así. Lo descubrí, Daniel James es un pervertido con trastornos psicológicos. Una vez hicimos un viaje al extranjero y al llegar a la villa que la familia de James había comprado allí, lo encerré. No fue una decisión impulsiva. Antes de encerrarlo, había leído muchos libros sobre control mental y estaba bien preparado. Lo encerré durante 4 meses y también lo entrené durante otros 4. Después de ese tiempo se volvió tan obediente como un perro y nunca más se atrevió a tocarme. Al enterarse de esto, Jenny Smith estaba ansiosa por volver y ponerlo en práctica. 3 meses después, la policía vino a preguntarme si había visto a Jenny Smith. Resultó que después de que Jenny Smith encerrara a Daniel James en casa, lo mató accidentalmente en un momento de descuido. Estaba demasiado ansiosa por obtener resultados rápidos, carecía de conocimientos teóricos y sumado a la constitución naturalmente débil de Daniel James, no me sorprendió el desenlace. Más tarde los padres de Daniel James, al no tener noticias suyas, fueron para comprobar su estado en persona. Jenny Smith, temerosa de que se descubriera la verdad, decidió ir hasta el final y también los asesinó. Luego provocó un incendio para simular una escena de fuego, pero no previó que los padres de Daniel James no estuvieran del todo muertos y hubieran llamado a la policía antes de morir. En cuanto vio llegar a la policía, se escabulló silenciosamente y desde entonces se encuentra desaparecida. Si tiene alguna información sobre Jenny Smith, por favor póngase en contacto con la policía inmediatamente. Pasó otro mes y medio. Una noche después del trabajo, mientras caminaba del edificio de oficinas al estacionamiento, una mujer con gorra de béisbol y máscara apareció de repente, blandiendo un cuchillo afilado. Antes de que pudiera alcanzarme, los guardaespaldas que se escondían en las sombras la redujeron. Durante el forcejeo, la gorra de la mujer cayó, dejando al descubierto el rostro de Jenny Smith. Su rostro estaba cubierto de cicatrices de quemaduras y desprendía un olor fétido. Era evidente que Jenny Smith no lo ha pasado nada bien durante estos días escondida. Ella luchaba desesperadamente gritando: Jessica Smith, me arruinaste. Voy a matarte. Te maté una vez y puedo matarte otra vez. No le dije mucho. La gente como ella, cuando hace algo mal, siempre culpa a los demás. Llamé directamente a la policía y les pedí que se la llevaran. Como el crimen de Jenny Smith era tan grave, fue condenada a muerte. Mi madre quedó tan conmocionada por la noticia que sufrió un derrame cerebral y pasará el resto de su vida en silla de ruedas. A mi padre no le fue mucho mejor, enfermó gravemente y perdió su trabajo. Por su avanzada edad, no pudo encontrar un trabajo adecuado y tuvo que trabajar como limpiador para mantenerse.
Por suerte incluso se hizo compañero de trabajo de aquel soltero empedernido que originalmente me iban a presentar. Ese viejo soltero me guardaba rencor por no haberme vendido y siempre me acosaba. Bien merecido se lo tenía. El día de mi cumpleaños, mi padre usó el teléfono de otra persona para llamarme. Jessica Smith, sé que nos odias, pero ahora tu madre y yo somos tu única familia. No puedes simplemente abandonarnos. Ya firmamos el acuerdo. Que vivas bien o mal no es asunto mío. Miré a la maestra Katy, que había estado ocupada en la cocina casi todo el día por mi cumpleaños, y a mi hermana Sunny, que había regresado especialmente de fuera de la ciudad. Además, ya he encontrado a mi verdadera familia, que me quiere de verdad. Sin esperar a que dijera nada más, colgué. Ese día, rodeada de las bendiciones de quienes me aman, pedí un deseo de cumpleaños, que todos podamos vivir una vida de paz y felicidad. Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó, dale a me gusta, compártela y suscríbete.